Saludos a todos, estamos aquí en esta nueva sesión de refuerzo y complemento para la clase de bocetación y proyección gráfica. Vamos a ver si algún asistente va a participar el día de hoy. Mientras tanto, voy a dar inicio a una práctica de dibujo de proyecciones libres. Este es un tema que evidentemente es desafiante si lo comparamos con el dibujo y proyección de sólidos simples y si lo comparamos incluso con el dibujo y proyección de sólidos curvos, por ejemplo cilindros o si hacemos cortes, extrusiones y perforaciones a partir de óvalos, el nivel de complejidad que podemos llegar a obtener con nuestros dibujos en proyecciones libres ya es a otro nivel. Eso es una ventaja en el sentido de que las exploraciones que queramos hacer en términos de diseños orgánicos o diseños particulares que ya tengan que ver con contextos y narrativa se van a poder empezar a visualizar, pero al mismo tiempo vamos a tener siempre la dificultad de que son ejercicios que si que nos van a cobrar, mejor dicho, que nuestros fundamentos no sean tan fuertes. Trazo de construcción, una comprensión de formas, el uso de líneas envolventes y el conocimiento de fundamentos de perspectiva, todo eso tiene que hacer parte de la práctica que surja en el dibujo de proyecciones libres. ¿Listo? Entonces aquí lo que estoy haciendo es estableciendo mi objeto base y mi objeto que está en la parte superior. Vamos a probar un ensamblaje simple similar al que hicimos en las clases en vivo. Entonces yo conecto el primer rombo. El primer rombo se puede entender como que está asentado en el eje X y en el eje Z. Es decir, este rombo podría leerse como un rectángulo que está proyectado en perspectiva. Pero aquí ya estamos hablando perdón, está proyectado en perspectiva y está ubicado sobre el suelo o la superficie del espacio que representa este dibujo. Pero esta tapa, esta cara superior, si la queremos llamar así, está rotando en alguno de los ejes o puede estar rotando en los tres ejes. Cuando nosotros hablábamos de encontrar las perpendiculares de cualquier figura bidimensional que se lea como que está proyectada en perspectiva, lo que estamos buscando, entre otras cosas, no solo es su ángulo de rotación, sino en cuántos ejes está rotando dicho objeto. Entonces, recordemos lo que hacemos nosotros al buscar perpendiculares. Dibujamos un objeto en cualquier rotación. Esto realmente podría hacerse con cualquier silueta, pero vamos a empezar desde rombos, trapecios y óvalos. Entonces le encontramos el eje que junta las dos mitades más angostas. Encontramos el eje que surge por vincular las dos mitades en los puntos más extensos. Ahí tenemos un centro. Y a partir de ahí tenemos que calcular dónde estaría la perpendicular. Si de pronto esto causa alguna confusión, recordemos que en última, si encerramos cada una de estas figuritas dentro de un rombo o un trapecio, para imaginar cómo están proyectadas en perspectiva, aquí tenemos uno de los ejes y aquí tenemos el otro, ya sea X, Z o y estaría faltando un eje que intersecta y es el que estaría determinando la profundidad y desde ahí surgiría la perpendicular. Recuerden que es importante, o más bien, que no es importante analizar el ángulo exacto de las cosas, digamos, si las perpendiculares se forman a 90 grados, pero si entre esta línea y esta otra, o entre esta línea y esta otra, no se estuvieran formando ángulos de 90 grados, porque eso solamente lo podríamos ver en versiones planimétricas, no pasa nada. Lo importante es que se lea como que esta flechita que nos está ayudando a indagar esa perpendicular se lea como que está intersectando el plano. Es decir, aquí por ejemplo en este rombo, las dimensiones de alto y ancho se pueden leer como el producto de líneas que no son paralelas, sino líneas convergentes en puntos de fuga que en este momento no están, pero entendemos que estos son conjuntos de línea que van en una dirección. Podemos decir, aquí está el eje X, podríamos decir, aquí está el eje Y. Entonces, ¿cuál dirección estaría intersectando? Es decir, en la práctica, ¿qué dirección tendríamos que seguir para poder generar un cubo o un prisma a partir de este rombo? Ahí estaría la perpendicular cuando lo ubicamos justo en el centro de la figura. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan eso en cuenta. Ay, bueno, también tengan presente que uno también podría encontrar la perpendicular ubicando el centro a partir de una X, pero ahí tenemos el potencial problema. Si bien ahí podríamos llegar a tener un centro absoluto, tenemos el potencial problema de que no estamos encontrando ejes y de pronto no estamos midiendo bien las mitades. En todo caso, recuerden que el asunto de las perpendiculares se trata única y exclusivamente de reflexionar en qué dirección y en cuántos ejes está rotando nuestra figura. Nada más. ¿Listo? De nuevo,
esta es la dirección que estaría en el centro. Entonces, si entendemos que este sería el punto central de una nueva retícula de perspectiva, ahí estamos entendiendo por qué esa línea es la perpendicular. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. No se trata de medir ángulos, no se trata de calcular en términos matemáticos. De nuevo, esta no es una clase de dibujo técnico. Si lo fuera, sería pues en términos técnicos más bien muy básica, incluso hasta pobre. No, esto es una reflexión sobre espacialidad. De eso se trata. Sobre todo porque si nosotros vamos a crear esta figurita, volvamos aquí otra vez, veamos si la cámara, que se ha vuelto cada vez más controversial por su nivel de, su bajo nivel de nitidez, lo que ha sido muy decepcionante para mí, pero bueno, no le demos demasiado espacio a esa queja. Entonces, si yo tengo esta figura y tengo un rombo de base y tengo un rombo o un trapecio, no importa que uno u otro sea de una u otra categoría, tanto en la base como en la cima, y yo conecto con líneas curvas, entendiendo que esta línea y esta otra y esta de acá no tienen que ser idénticas, es decir, yo puedo elegir que una sea más prolongada que la otra, yo puedo elegir que una sea más pronunciada que la otra, yo incluso miren, algo que no hicimos ayer, pero yo lo puedo hacer acá, en lugar de decir una concavidad, porque esta curva se adentra en la figura. Y aquí también, pero entonces, siguiendo la noción de un sólido que se vuelve elástico y se va torciendo hacia la izquierda o hacia la derecha, uno diría, bueno, entonces acá pongamos una curva convexa, es decir, que salga hacia afuera. Pero yo podría decir, no, quiero una nueva concavidad, entendiendo que esta figura no solamente tiene una rotación libre, sino que además de eso, no va a tener ese patrón de orientar las curvas todas hacia en una dirección. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Todas estas curvas se van a leer como curvas cóncavas. A la izquierda, esta curva entra hacia el interior de la figura, y aquí también, y aquí también. Es simplemente algo que podemos hacer, ¿vale? Lo importante a tener en cuenta con proyecciones libres, otra vez, no es ángulos de perpendiculares, no es saber el ángulo en términos numéricos, no es eso lo que importa. Lo que sí importa definitivamente es estar muy atentos a ensamblar estas figuras de tal manera que su lógica, que parte desde un solo objeto correctamente ubicado o estrictamente ubicado sobre retícula de perspectiva, no se pierda en ningún momento. Entonces, si yo empiezo a hacer un ensamblaje, por ejemplo, y yo digo, vamos a crear aquí un espacio interior, un nuevo pequeño rombo, y a partir de ese nuevo pequeño rombo va a salir una nueva proyección, entonces yo voy a crear un nuevo rombo o trapecio según su nivel de rotación. Ustedes se pueden dar cuenta, sobre todo a medida que se vayan sensibilizando cada vez más con el tema de perspectiva, que un rombo, un trapecio o un óvalo, entre más angosto se haga, está rotando de manera mucho más dramática en uno de sus ejes. Puede ser en el eje Y, en el eje X o en el eje Z, dependiendo si es un rombo o un trapecio o un óvalo que apunta hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, fíjense que este de acá y este de acá se pueden entender como que están ligeramente rotados en el eje X, pero aquí ya estamos hablando de una rotación. Estoy haciendo ahí como una pantomima con mis manos para que traten de entender eso. Estamos planteando una rotación que es mucho más intensa, por decirlo así. Y nuevamente voy a jugar con concavidades. Por si alguien de pronto no me está entendiendo, cuando una figura tiene proyecciones curvas hacia adentro, como va a pasar aquí, hablamos de curvas cóncavas. Cuando las proyecciones curvas salen hacia afuera, como que se abomban, hablamos de curvas convexas. Si alguna vez de pronto en una clase de física les han hablado de lentes, por ejemplo, que a uno le suelen explicar ahí esa terminología, pues ya estarán familiarizados con ella. Pero si no, pues para que tengan en cuenta eso. Por ejemplo, aquí en este mouse, la curva de este mouse, esto es una curva convexa, porque se proyecta hacia afuera. Al interior de la palma de nuestras manos, lo que tenemos es una curva cóncava. ¿Listo? Proyección hacia adentro, proyección hacia afuera, pero a partir de curvas. ¿Listo? Ahora, antes de seguir con nuevos ensamblajes, voy a empezar a asignar líneas envolventes. Entonces, recordemos que lo que nosotros buscamos con líneas envolventes, y aquí me puede servir usar una regla o una escuadra, les recomiendo que tengan, o sea, tener juegos de escuadras, tener plantillas y demás, todo eso tiene mucho valor, pero llega un momento en el que estos instrumentos que son muy útiles y son muy duraderos, se pueden volver un poco engorrosos. Por ejemplo, para dibujo al aire libre, para dibujo en sesiones en vivo, dibujo con modelo, dibujo de paisaje y demás, estos instrumentos de pronto no son muy cómodos. Yo tengo una bitácora que es marcadamente grande. Esta bitácora es del doble tamaño de la de ustedes. Es una bitácora más grande que doble carta.
Entonces, por ejemplo, para una bitácora normal, tamaño carta, tamaño media carta, tener juegos de instrumentos básicos que incluso puedan meter dentro de su misma bitácora no es una mala idea. ¿Listo? Entonces, puede ser con una regla, con una escuadra, o puede ser también con el bolígrafo que ustedes hagan este diagnóstico. Si yo quiero poner las líneas envolventes, y recordando que las líneas envolventes ayudan a especificar la naturaleza volumétrica de un objeto. Entonces, ¿dónde las debo poner? En el caso de un objeto que tiene lados rectos, yo tengo que ubicar esas líneas envolventes de manera que yo promedie el ángulo de rotación de uno de los lados de la base. Vamos a empezar con el lateral derecho, con este plano de acá, con el lateral derecho. Yo tengo que empezar desde este ángulo y tengo que tratar de llegar hasta este ángulo de aquí. ¿Listo? O sea, las líneas envolventes tienen que hacer esa rotación que es más bien suave. Se pueden dar cuenta que esto es una rotación de cuánto. Yo no creo que llegue a ser de más de 30 o 35 grados, pero de nuevo, el número de ese ángulo no es importante, sino es la reflexión a la vista mediante observación para no caer en la imprecisión de decir, ok, aquí tengo esta línea en este ángulo, aquí tengo la línea en este ángulo, voy a poner una envolvente en este ángulo. Eso no tiene sentido, porque no estoy respetando la progresión desde la base hasta la cima, que tiene que ser como un abanico. Entonces puede ser que yo ubique tres envolventes, vamos a jugar con tres, y voy a estar buscando que esas tres envolventes describan esa gradual alteración de la rotación de esas líneas. El lado hacia el cual la deformación sea más marcada nos va a dar con frecuencia un aspecto más notorio para nuestras envolventes, pero fíjense lo que está pasando acá. ¿Cuál es este ángulo de rotación? ¿Y cuál es este otro? Son prácticamente el mismo. ¿Listo? El de este lado y el de este otro en el lateral izquierdo. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo de nuevo no puedo empezar aquí a poner como salgan, como se me ocurran envolventes, sino de nuevo tengo que respetar ese cambio gradual que hay entre un ángulo y otro. Y si no hay ese cambio, pues entonces estas líneas en la práctica se volverían paralelas. Y eso no es malo. Pero de nuevo, esas son las reflexiones que hay que hacer cuando estamos realizando estos ejercicios para que no perdamos control sobre ellos. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengamos eso muy en cuenta en nuestra práctica de primeras figuras de proyección libre. Bueno, no voy a agarrar con mi cámara ahorita. Entonces, vamos ahora a ubicar aquí un par de envolventes nuevas. Fíjense cómo, una vez más, yo puedo a la vista calcular esto, pero yo también podría hacer la medición. ¿Qué está pasando acá? En este lado. ¿Y qué está pasando aquí en términos de rotación? Es una rotación muy modesta. ¿Qué está pasando aquí? En el lateral izquierdo, perdón, en el lateral izquierdo, ¿sí? Acá. ¿Qué está pasando con este lado? ¿Y qué está pasando con este otro? Y ahí puede haber un cambio gradual sencillo de esas rotaciones. Ahora podemos seguir complementando esto. Vamos a buscar dónde puede haber modificaciones de estas figuras. Entonces creo que podríamos hacer una perforación. Entonces voy a empezar estableciendo el límite interior. Puede ser un rombo, creo que podría ser un poquito más grande. El bolígrafo es muy benévolo con esos cambios sobre la marcha. Entonces, si es una perforación en un objeto que no tiene lados rectos, sino lados curvos, yo tengo que respetar esa dirección. Y si lo necesito, yo puedo trazar la curva que generaría la concavidad. Ustedes se pueden dar cuenta ahí que estoy trazando esas líneas que corresponden a los lados, por decirlo así, invisibles. Y a partir de ahí, entonces yo voy a encontrar dónde estaría ese lado interior. Ahora, donde la trama se empieza a complicar es en los ensamblajes que surgen de lados que no son planos. Entonces vamos a hacer esta reflexión. Si yo tengo un cuadrado y ese cuadrado empieza a tener inclinaciones de acuerdo a tal o cual retículo de perspectiva, voy a tener un rombo que puede ser completamente simétrico, o voy a tener un trapecio donde sus lados no son totalmente simétricos. No importa que sea uno u otro, porque en últimas
que sea simétrico o que sea asimétrico depende de la retícula de perspectiva. No se trata de que este sea correcto y este no. Por ejemplo, en una retícula de perspectiva isométrica siempre vamos a tener rombos completamente simétricos, porque la retícula de perspectiva isométrica surge sí o sí de líneas paralelas. Es decir, que al no haber puntos de fuga, no puede haber ningún momento donde se deforme ese rombo. Pero en últimas, no importa. Ya sea que esté estableciendo una cara superior o que esté estableciendo una cara lateral derecha o una lateral izquierda, o de hecho al revés, podemos reflexionar con mucha facilidad de cómo un cuadrado, al proyectarse en perspectiva, tiene una forma diferente. Y el hecho de que son formas que tienen lados rectos contribuye a, ¿cómo se dice? A que no sea demasiado difícil la comprensión de ese componente particular, del hecho de que estamos viendo la misma figurita, pero entendemos que está en perspectiva. Donde la cosa se puede volver un poco más complicada es entender qué le ocurre a este cuadrado cuando no solamente lo estamos proyectando en perspectiva, ergo se convierte en un rombo, en un trapecio, sino cuando se proyecta en perspectiva y se ubica sobre un objeto o una superficie que sea curva. Cuando yo ubico en la base de un diseño un rombo o un trapecio, como está pasando acá, lo que yo estoy diciendo es la superficie sobre la cual ubicamos el objeto es plana, pero muchas superficies no lo son. Y ahí tenemos que empezar primero a reflexionar, practicar y luego estar muy atentos a hacer las observaciones pues ya en vivo, pues cuando estemos generando diseños, de qué le ocurriría a una figura como esta, tan sencilla, cuando la ubicamos sobre ese tipo de superficies. Ahí puede ocurrir que tengamos un cuadrado que no solamente se transforma en un rombo, sino se convierte en una figura donde al menos dos de sus lados se van a convertir en curvas, ¿sí? O podría llegar a pasar si estamos ubicando este cuadrado sobre una superficie esférica o esferoide u ovoide, es decir, no como un cilindro. En un cilindro lo que tenemos es miremos cualquier tarrito, cualquier vaso, cualquier botella, lo que vamos a tener es dos lados planos que son la base y la cima, ¿sí? En la base y en la cima tenemos lados planos y tenemos un plano lateral que sí es curvo. Pero ¿qué pasa si no es esto? ¿Qué pasa si es un ovoide o una superficie sobre una esfera? Ese cuadrado en la práctica tendría que ser, no solo podría, tendría necesariamente que ser generado mediante líneas curvas. Esa es una reflexión que es muy importante tener en cuenta para no empezar a generar ensamblajes que sean imprecisos. Entonces aquí a ver si de nuevo, si la cámara, yo sé que no lo va a hacer, pero de pronto me va a tratar un poquito mejor. Es que de verdad me molesta mucho para tanto mis estudiantes como para el que, como este tipo de videos si los pongo públicos, pues chévere que he recibido buenos comentarios, pero me molesta mucho que se vea borroso. Entonces la próxima sí me tengo que grabar en diferido para tener en alta definición. Qué pena por eso. Entonces vamos a ubicar aquí un cuadrado o un rectángulo, pero vamos a entender que si en los lados que configuran, si en las líneas, perdón, que configuran esta silueta, tenemos solamente una y dos líneas rectas y tenemos una y dos líneas curvas, ni de vainas yo puedo poner aquí un rectángulo o un cuadrado o un rombo o un trapecio. Tengo que empezar con líneas rectas. Puede ser arriba o abajo. ¿Por qué? Porque tanto arriba como abajo tengo líneas rectas. Las líneas envolventes me ayudan también a generar esta reflexión. Pero a la izquierda y a la derecha necesariamente, no es una opción, necesariamente debo tener líneas curvas. Aquí hay una, aquí hay otra. Si hacemos el ejercicio, por ejemplo, de dibujar un rombo o un trapecio para en su interior generar un óvalo, pues imagínense que le va a pasar a ese óvalo si estuviera enterrado en una figura de estas. Obviamente empieza a transformarse, obviamente se va volviendo cada vez menos típico, pero eso no significa que esa reflexión se pueda ignorar, no funciona de esa manera. Entonces en este caso, vamos a todavía jugar solamente con curvas simples, no voy a jugar con proyecciones ovaladas dentro de este tipo de estructuras. Vamos a, vamos a generar aquí una proyección. Obviamente como estoy aquí como haciendo apuntes y estoy haciendo apuntes
y al mismo tiempo que estoy generando esta figura, pues aquí está un poco saturado el espacio, pero bueno, por ahora pues eso no es tan grave. Entonces vamos a conectar nuevamente con curvas cóncavas. Aquí estoy planteando también una rotación. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, de acá hasta aquí y de aquí. Es decir, fíjense lo que está pasando acá. Este lateral, por eso lo estoy retiñendo tanto. Este lateral va desde estas dos puntos hasta estas dos, lo que significa que si yo le empiezo a poner envolventes, obligatoriamente tiene que pasar esto. Y lo mismo, este lateral de acá va desde aquí, nuevamente estoy retiñendo, hasta acá, lo que significa que las envolventes también tienen que considerar esa muy dramática rotación. Eso no es malo. Eso es parte de los juegos visuales que podemos generar cuando entendemos qué significa ejecutar proyecciones libres. ¿Listo? Entonces para que porfa tengan en cuenta eso cuando empiecen a hacer sus exploraciones. Pero más a la izquierda vamos a poder hacer un trabajo más expresivo y más interesante, entonces vamos a ello. Una vez más le voy a suplicar a la cámara un poquitín más de nitidez. A veces como que sí, a veces cuando enfoca bien ya, no quiero andarme quejando de la cámara. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Estoy aquí haciendo una práctica, no sé si tú ya viste el video de la última sesión. No, aún no, pero quería hacerle como algunas preguntitas acerca de la, ¿cómo se llama? El cuadro isométrico. Es De la perspectiva isométrica. exactamente. Dale. Es que era para saber cómo realizarla y cómo manejar, o sea, el punto de fuga y prácticamente hacer como los ángulos de varias figuras. En especial las que son como las esféricas, por así decirlo. Ok, entonces vamos a completar acá. Aquí estoy haciendo una práctica que tiene que ver con las clases de semana 8. Lo que estoy haciendo aquí son proyecciones libres, Paula, Ujú. donde o sea, obviamente tienes que ver la clase que ya está publicada, pero pues por si tienen curiosidad los que estén viendo esto, solo los participantes de mis cursos pueden ver las clases, clases, pues estos son videos de refuerzo. Em, Necesito que veas ese video apenas puedas porque el tema, no voy a decir que es extremadamente complicado, pero sí necesito que veas esa práctica porque hicimos bastantes dibujos para explicar muy bien qué es lo que está pasando aquí. Pero el resumen es que acá ya no estamos hablando solo de trapecio o rombo, no estamos hablando solo de cubo y poliedro o prisma y no estamos hablando de cilindro o de esfera, sino estamos hablando de proyecciones en perspectiva que pueden tener formas mucho más complejas porque los ángulos de inclinación y rotación de las diferentes figuras no son solamente 90 grados, 0 grados de acuerdo a cada punto de fuga. Es decir, si tú miras, por ejemplo, este prisma, este prisma en últimas puede estar como está en este momento en 3 puntos de fuga, pero en últimas, ¿cómo está configurado este prisma? Con un cuadrado, con un rectángulo y un cuadrado. En cambio, si yo digo voy a poner una base que sea un rombo o un trapecio, y luego pongo otro rombo u otro trapecio y los junto no con líneas rectas sino con líneas curvas, ahí está surgiendo algo que todavía está en perspectiva, pero está eh, modificándose de manera mucho más dramática porque no está siguiendo el patrón que surge solamente de proyectar rectángulos y cuadrados. Pero igual, o sea, ese es el resumen así como más básico que te puede dar, pero es un poquito más elaborado en cuanto a explicación, por eso quiero que apenas puedas veas el video de la clase. Entonces hablemos un momento de perspectiva isométrica. La isométrica no tiene puntos de fuga. Recuerda que solamente cuando hablamos de perspectiva lineal podemos hablar de puntos de fuga. Cuando hablamos de perspectiva isométrica hablamos de lo contrario, de conjuntos de líneas paralelas. Recordemos que líneas paralelas, por si alguien está confundido con eso, son líneas que al ir orientadas en la misma dirección y el mismo ángulo de inclinación o rotación, nunca van a hacer contacto entre sí, sin distinción de qué tan largas sean. Entonces vamos a jugar aquí con un, un par de esas líneas paralelas. Tengo acá la bitácora, tengo aquí la regla
Y... pues que la hojita está un poco chueca. Listo. Aunque de hecho, pues la mejor manera para asegurarme que yo esté partiendo desde 0 grados es con una escuadra más grande, eso sí. Entonces voy a ubicar esto acá y puedo hacer una línea, por ejemplo, cada centímetro y medio o cada centímetro. Entonces aquí tengo un primer conjunto de líneas paralelas. Muy recomendable que las hagan con instrumentos justo al principio para poder familiarizarse. Solo voy a necesitar suficientes líneas para poder hacer una o un par de figuras. Entonces no se trata de que cada vez tengamos que hacer una retícula muy extensa ni nada de eso. Y si van a hacer una retícula muy grande, entonces pueden trabajar con pergamino para que no tengan que dibujarla cada vez que van a cambiar de ejercicio. Entonces está el primer conjunto de líneas paralelas. ¿Listo? Van exactamente en el mismo ángulo, no importa que sean cortas o largas, nunca se van a tocar. Ahora, los ángulos de rotación de las retículas son para las verticales, hablamos de 270 grados. Para las que se leen como que son líneas hacia la derecha, hablamos de 30 grados. Y para las que van a la izquierda, hablamos de un ángulo de 150 grados. Esta flechita de hecho debería estar aquí, 270. Aquí sería 90. Entonces si nosotros vemos cuánta distancia en cuanto a graduaciones en la circunferencia tenemos entre cada una de esas retículas, hablamos siempre de 120 grados entre cada conjunto de líneas. Y pues para eso es que vamos a usar una escuadra como esta. Esta escuadra en este ángulo nos da 30 grados y en este ángulo, o esto que es exactamente lo mismo, nos da 150. Entonces, vamos a ello. De manera muy básica, vamos a completar aquí esta pequeña retícula. Aquí hay una y otra. Otra más. Y si ya nos estamos quedando sin espacio, entonces una cosa que yo puedo hacer es utilizar las mismas marcas que me dé la escuadra. Por ejemplo, la distancia entre cada línea está determinada por una característica que tiene esta escuadra y es este espacio de acá. Entonces es una manera como yo simplemente recostando la escuadra sobre la línea anterior voy a poder seguir generando nuevas líneas sin necesidad de rodar una escuadra sobre otra. ¿Listo? Esto, por ejemplo, cuando estemos trabajando con materiales que sean pequeños o incluso cuando estemos con materiales grandes, podemos usar esa guía para, si decimos no quiero trazar cada centímetro, pues es una opción. Ahora, partiendo de acá, voy a encontrar dónde debo ubicar mi... Partamos desde una línea más grande. Voy a encontrar dónde debo ubicar esta escuadra para saber en el otro ángulo dónde quedaría. Voy a trazar una línea larga y voy a volver a hacer el truquito de la escuadra. Voy a trazar aquí una y ya utilizando el espacio interior, a veces también algo que me gusta usar es la distancia que va desde el límite de la escuadra hasta la marca que tenga. Porque esas marcas generalmente son largas y nos sirve como una indicación de un espacio particular, o sea, de una cantidad de milímetros o centímetros que va a ser recurrente. Y pues si tienen escuadras muy grandes y tienen la oportunidad de trabajar en una mesa de dibujo y todo lo demás, pues pueden usarlas también y todo se va a ver como más pro. Pero en últimas, el resumen de esto es que aquí no existen puntos de fuga. ¿Entiendes por qué decimos eso, Paula? Más o menos. Más o menos esa respuesta no me sirve. ¿Uno entiende o no entiende? No. Listo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo a ver si queda más claro. Cuando nosotros decimos líneas paralelas, que son líneas que nunca hacen contacto entre sí, no las vamos a poner en el ángulo que es, pongámoslas en cualquier ángulo. Yo tengo aquí una línea cortica, aquí tengo una línea más larga, aquí tengo una línea que incluso se llega a salir de la bitácora. Aquí tengo un par de líneas cortas. Todas estas líneas pueden tener una distancia diferente entre sí, porque en este momento no estoy haciendo una retícula de perspectiva, solamente estoy haciendo una reflexión sobre qué son líneas paralelas. Aquí hay líneas de longitudes diferentes.
Y la distancia que hay de aquí a acá, aquí, 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 aquí y aquí, aquí, no es la misma. Nada de eso es importante. Lo único importante es hacia dónde apuntan estas líneas. Ese es su ángulo de rotación. El ángulo de rotación se encuentra, si nosotros usáramos ¿cómo se llama esto? Un transportador, ahí es donde podríamos medir un ángulo de inclinación de las líneas. Según esto, parece que están alrededor de 70 grados. Eso en este momento no tiene la menor importancia. Lo único que es importante es esto. Aquí hay unas líneas que miden por ahí centímetro y medio, 2 centímetros, hay otras que miden como 6, 7 centímetros y tenemos una línea que puede estar midiendo por ahí como unos 15 centímetros. Su longitud tampoco es importante, lo único importante es hacia dónde apuntan. Como todas van en la misma dirección, si las líneas son cortas o son largas o muy largas, nunca van a tocar una a otra. Nunca va a ocurrir que una línea y otra se encuentren. Nunca va a pasar que una línea y otra se superpongan. No pasa esto y no pasa esto. Ahí hablamos de líneas paralelas, paralelas. Misma dirección o mismo nivel de rotación, por tanto, nunca hacen contacto. ¿Me entiendes hasta ahí? Sí, sí, señor. Ahora, en los puntos de fuga, no, aquí hablamos de paralelas. Y aquí vamos a hablar de líneas convergentes. Las líneas convergentes son lo opuesto a líneas paralelas. Como su nombre lo indica, hay una convergencia o un punto de convergencia, es decir, que hay un punto en común donde se van a vincular. Vamos a establecerlo aquí como ese punto, como un punto de fuga. Entonces yo tengo una línea y aquí tengo otra y aquí tengo otra más. Aquí es fácil de entender que son líneas convergentes. Pero ¿qué pasa si yo digo, voy a volver a rotar a partir del punto de fuga, pero solamente voy a trazar hasta acá? Voy a volver a partir del punto de fuga, pero solo voy a trazar hasta aquí. Voy a partir del punto de fuga y solo voy a trazar hasta acá. ¿Significa eso que esta línea y esta línea y esta línea no son convergentes? No, para nada. Porque lo importante no es literalmente que se estén tocando. Tú te puedes dar cuenta que en muchos ejercicios que yo hago, cuando yo empiezo a hacer un punto de fuga, yo hago esto. Una línea, hago una rotación, otra línea, hago una rotación, una línea y hago una rotación, y pongo otra línea más, etcétera, etcétera. Esas líneas en este momento no tienen un punto de fuga, pero eso no significa que esas líneas no son convergentes. ¿Por qué? Porque si estas líneas siguieran extendiéndose, y probablemente tendrían que extenderse mucho, tendrían que ser líneas de 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico centímetros, eventualmente les vamos a encontrar un punto en común que vamos a llamar el punto de fuga. Entonces, para que entendamos la diferencia fundamental, una línea paralela, o más bien, porque no puede haber una línea paralela cuando está sola. Dos o más líneas paralelas se llaman así porque van exactamente para el mismo lado, pero no tienen ángulos de rotación diferentes. O sea, no solamente es decir líneas que van a la izquierda, para arriba o para abajo a la derecha, no es eso. Van exactamente en el mismo ángulo de rotación, por tanto, jamás se van a tocar entre sí. Las líneas convergentes van para la misma dirección. Si el punto de fuga está arriba a la derecha, esas líneas convergentes van para arriba a la derecha. Pero sus ángulos sí cambian, porque necesariamente tienen que cambiar, si no, no habría esa convergencia. Esta línea cortica, esta larga y esta mediana, que no están llegando al punto de fuga, igual tienen cómo llegar al punto de fuga. Por tanto, siguen siendo parte de un juego de líneas convergentes, porque tienen ese punto, como su nombre lo indica, de convergencia, un punto donde se van a vincular. ¿Me entiendes la diferencia entre uno y otro? Sí, sí, señor. Por eso es que nosotros decimos que en la perspectiva isométrica no hay puntos de fuga, porque aquí, en las líneas verticales, aquí en las líneas que van hacia la derecha, si así las queremos leer, y aquí en las líneas que van a la izquierda, si así las queremos leer, lo que tenemos es única y exclusivamente líneas paralelas, que no importa si son largas o cortas, jamás pueden hacer contacto entre sí porque están siguiendo exactamente el mismo ángulo de inclinación. Entonces, partiendo de eso, es que nosotros cuando empezamos el módulo de perspectiva y dijimos la lectura de los sólidos que se hace en la perspectiva isométrica es la que está dotada de mayor estabilidad. ¿Por qué decimos eso? Porque al no haber convergencias de líneas, no hay deformación de siluetas ni de figuras. No puede ocurrir, por ejemplo, esto. Si uno estuviera trabajando en perspectiva isométrica y a partir puramente de la retícula, un cubo
me saliera así, yo no estoy trabajando perspectiva isométrica. Esto puede ser un ejercicio expresivo de alto nivel de deformación de perspectiva de 3 puntos de fuga. Pero en perspectiva isométrica jamás podría pasar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a calcular cuáles son las líneas estructurales con las que se está construyendo esta figura, nos vamos a dar cuenta que esas son líneas convergentes, no son líneas paralelas. Uno puede empezar a ver que los ángulos de rotación tienen que cambiar. Sobre todo, en este caso, en el eje Y, las líneas convergentes tienen un nivel de inclinación que es bastante significativo. Entonces, solamente para tener en cuenta que cuando hablamos de la estabilidad de las figuras en isométrica, de eso es de lo que estamos hablando. Un cubito, un prisma se van a ver muy sencillos en perspectiva isométrica. Entonces, ahora, si yo quiero proyectarle a esto, vamos a hacer un ensamblaje como los de semana 7. Yo digo, vamos a crear la base. Y una vez tenemos la base, vamos a proyectar hacia arriba para sacar una cajita que no va a ser un cubo. Como no tengo mucho espacio aquí, entonces vamos a hacer que sea un prisma como achatado, como que no es un prisma que se lea como horizontal. Que vamos a evitar tangentes y ahí estaría nuestra figura. Y ahora vamos a comenzar a hacerle modificaciones a partir de curvas. Entonces vamos a empezar con la más sencilla de todas. Vamos a transformar, déjame ubicar esto acá para que se vea al centro y lo puedas ver mejor. Listo. Entonces vamos a empezar por aquí. Con la más básica de todas, voy a encontrar las mitades laterales. Y en esas mitades laterales voy a tener ahora un espacio que voy a utilizar para calcular dónde va un óvalo. Lo importante tener en cuenta acá, como lo habíamos mencionado en clase, es que si tú tienes un rombo y dentro de ese rombo vas a meter un trapecio, y dentro de ese rombo trapecio vas a meter un óvalo, no puede pasar esto. Curva en punta, curva en punta, curva en punta, curva en punta. Esto no es un óvalo. Un óvalo es una línea continua. Uno verbalmente entiende eso con mucha facilidad, pero al momento de dibujar, lo que más critica a uno es que se hagan formas como de almendras o formas como de ojo, y también formas que se lean chuecas porque el trazo está pues todavía no muy bien estudiado. Entonces, ese óvalo puede surgir producto del trazo de construcción o puede surgir como el producto de una sola línea continua que no sea muy dura, sino que sea una línea más bien suave. Pero lo importante es que ahí le damos un óvalo. Obviamente esto no se va a ver tan perfecto como un óvalo hecho con instrumentos, pero nosotros no vamos a usar instrumentos para hacer óvalos, porque pues para trazo de construcción el óvalo es una figura muy importante para poder dibujar bien. Entonces ahí ya tengo, fíjate lo que ocurrió ahí, como para que no vayamos tan a prisa. Yo saqué un óvalo, ¿sí? Voy a hacerlo aquí también al lado. Y a partir del óvalo hice proyecciones descendientes y después completé una curva que se parece a esta otra. ¿Por qué? Porque son paralelas. Si yo de aquí a acá y de aquí a aquí hago exactamente la misma curva, en perspectiva isométrica queda bien. Y ahí sale un cilindro. Obviamente esto no es un cilindro perfecto y no tiene que serlo, pero es un ejercicio donde se lee un cilindro que fue construido a partir de un cubo. Dime si hasta ahí me estás entendiendo. Sí, ahí estoy entendiendo bien. Ahora mira lo que voy a hacer aquí. Voy a seleccionar de manera más arbitraria. No estoy buscando hacer cilindros. Voy a elegir un punto. No, lo puedes marcar así pasito, no se trata de hacerle flechas ni nada de eso. Voy a elegir un punto y voy a elegir otro. Y son asimétricos. Es decir, este lado de acá, esta línea que está arriba a la izquierda, estoy separándola en dos partes, pero no son mitades exactas. Y aquí tampoco. Y los puntos de partición son diferentes. Normalmente yo haría algo como esto. Una rayita y otra por acá y sale un corte. Pero vamos a hacer es un corte curvo. Entonces fíjate lo que va a pasar acá. Desde aquí hasta aquí voy a trazar una curva. Y como elegí puntos asimétricos, entonces yo no estoy tratando de que se vea como un óvalo completo. ¿Sí? O sea, no estoy tratando de meter acá un óvalo perfectamente bien hecho, sino estoy jugando con un corte curvo. Y ahora, a partir de esta figura, yo puedo decir otra vez proyectese hacia abajo y en algún momento vamos a encontrar un pedacito de esa curva. Ahí ya hicimos realmente aquí estamos haciendo la misma operación, estamos haciendo cortes. Imagínate que tenemos, no sé si en el colegio te habrán puesto a hacer esto, a mí me lo pusieron a hacer, en retrospectiva fue divertido, pero en su momento no lo fue, coger barras de jabón Rey,
hacerle trazos según fuera necesario y con un bisturí o con un exacto empezar a quitarle mediante cortes rectos o cortes curvos para empezar a generar perforaciones y cortes. Pues es un ejercicio que, como te digo, en retrospectiva creo que me enseñó mucho sobre espacialidad, pero en la práctica eso es lo que estamos haciendo. Imagínate que tienes en la mano un cubito de plastilina y con un bisturí le quitaste un pedazo, pero es un pedazo curvo, no es un pedazo recto. Y mientras que aquí también le hicimos un corte para sacar un cilindro lo más exacto posible, acá seguimos teniendo cajita, pero solo en una de las esquinas y no de manera simétrica le quitamos un pedazo curvo. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, Ahora, fíjate lo que voy a hacer aquí. Voy a seleccionar un rombo. Ya sabes que no siempre tienes que ceñirte a las líneas, es decir, cuando vas a hacer una nueva figura en perspectiva, no es obligatorio pisar literalmente las líneas de la retícula de perspectiva, pero sí es importante tener en cuenta que si estamos, por ejemplo, en perspectiva isométrica y yo quiero empezar a proyectar un rombo, es decir, un cuadrado que al recostarse sobre la superficie del suelo en perspectiva isométrica se ve como un rombo, la reflexión que yo hacía esta semana, me apoyaba de un post-it, si tú estuvieras viendo, o si estás viendo esto completamente planimétrico, completamente de frente, lo ves así, pero este rombo que es, en realidad es un cuadrado y tú y yo lo estamos viendo en este momento así. ¿Me entiendes? como acostado. Exactamente. Y es acostado de la manera más, cuando decimos más estable, es que se vuelve simplemente un rombo. En perspectiva lineal de sobre todo 3 puntos de fuga, ya puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar que los planos superiores o laterales se empiecen a volver cada vez más dramáticamente diferentes. ¿Sí me entiendes hasta ahí? Sí, Listo. Entonces, partiendo de acá, nuevamente voy a encontrar mitades. Voy a probar algo medio arriesgado, pero si no funciona, vuelvo a poner el nivel de zoom de antes. Ah, qué berraco. En un zoom bien profundo sí enfoca, pero enfoca parcialmente. Esta cámara es desesperante, de verdad. Absolutamente desesperante. A ver si ahí de pronto... Pero no. O sea, se ve más grande, pero se sigue viendo borroso. Y no termino de entender cómo puedo... ¿Cómo puedo? O sea, esto sería genial si lo pudiera ver así, enfocado, pero no deja esta berraca. Entonces vamos a seguir así para que no sea tan confuso. Entonces listo, voy a partir desde aquí. Y aquí, entonces voy a trazar nuevamente, de la manera que yo mejor pueda, un óvalo. Recuerda también que hay un video de refuerzo que yo les mandé el martes en la noche, donde en los primeros 20 minutos yo explico todos los fundamentos de trazo y después me dedico solo a hacer esto junto con un demo de esferas. Ahora fíjate aquí lo que voy a hacer. Puede ser en algún punto, puede ser literalmente al final de esta línea. ¿Y esta línea de dónde surge? Del centro de ese rombo el cual yo usé para proyectar un óvalo. Y voy a juntar la cima, ese puntico en la parte superior, con el límite derecho y el límite izquierdo de ese óvalo. Y ahí saqué un cono. Y ahora yo puedo seleccionar cualquier punto, cualquiera, por ejemplo aquí. Y a partir de este punto como un centro, alrededor de ese punto voy a dibujar un óvalo. ¿Y qué saqué ahí? Una pirámide achatada. Y en la cima de esa pirámide achatada yo podría, en este caso por conveniencia voy a usar esta plantilla, pero igual pues yo no les he pedido que compren plantillas de círculos, pero tú podrías usar un compás o podrías usar, por ejemplo, el fondo de un marcador grueso, te puede dar una base para dibujar suficientemente bien un círculo pequeño, de donde surja una esfera. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es, que una figura geométrica bien hecha no tiene que hacerse solo con instrumentos profesionales. ¿Listo? Yo pues estoy en la onda de comprar otras plantillas, por eso voy a usar esto, pero cualquier objeto casero que te sirva si no tienes compás o plantillas también está bien. Y voy a usar plantillas también, Paula, porque el compás traza normalmente en lápiz y no quiero tener que reteñir esto. Entonces voy a trazar ahí lo que eventualmente va a ser una esfera. Si yo establezco la fuente de luz de esto, entonces yo podría sacarle el mapa de iluminación de una vez a la esfera. De nuevo, en los demos que yo mandé, tanto el de la semana pasada, el sábado, como el del martes, hay ejemplos de cómo se dibuja bien una esfera. Ponle atención a ese material que te puede ayudar a resolver tus dudas básicas de la clase. Ahora vamos a hacer una perforación aquí dentro. Remontémonos otra vez al... Pero
un momento, la creación del cono, luego cómo lo achaté y cuando encima le puse la esfera, ¿me sigues hasta ahora? Sí, sí, señor. Ok, entonces fíjate, volvamos otra vez aquí al cilindro, nuestra figurita más pequeña. Si yo este rombo lo duplico en el interior, en la práctica, ¿cómo lo hago? Aquí pongo una margen, acá pongo otra procurando que sean a la misma distancia. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Aquí tengo un nuevo, un nuevo espacio, un nuevo rombo y dentro de ese nuevo rombo yo puedo poner un nuevo óvalo. Y en esta ocasión no voy a proyectar hacia afuera, es decir, no voy a hacer una extrusión, sino voy a proyectar hacia adentro, voy a hacer una perforación. Y ahí tengo un cilindro que tiene en su cara superior una perforación. Entonces fíjate que ya tenemos extrusión como proyección exterior, perforación que es proyección interior y tenemos cortes. Tenemos las operaciones básicas, pero empleando curvas. ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Entonces, ahora yo puedo tomar mi rapidógrafo, pero pues tú puedes trabajar con los materiales que quieras. Estos ejercicios, a menos que sean los que hemos pedido en alto contraste, se pueden hacer, por ejemplo, en portamina, se pueden usar en bolígrafo con lápiz, pueden usar marcadores, pueden usar aguada, pueden usar tinta china. Usen los materiales que a bien tengan. El único requisito es cuando sea alto contraste, solo se puede trabajar en tinta y no solamente rayitas, hay que trabajar bloques de tinta, por ejemplo, los que saca el Sharpie. Cuando se pida rango completo, no se puede trabajar solamente tinta negra, sino hay que trabajar matices de gris. Y si quieren trabajar lápiz, bacano, pero no se dediquen única y exclusivamente a hacer ejercicios de lápiz, porque eso después les empieza también a pasar factura cuando se refugian en el lápiz, es lo que quiero decir, que no dejen de hacer práctica de, por ejemplo, entramados o de un buen trazo de construcción con tinta, sea en marcador, sea en plumón, sea en brush pen, por estar haciendo dibujos suavecitos con lápiz. De resto, tienen libertad de hacer lo que ustedes prefieran. Siluetear o reteñir, a mí esa palabra no me gusta, yo prefiero decir siluetear o perfilar, un óvalo o un círculo es una tarea más bien ingrata. Entonces, pues es algo que también vale la pena practicar o podemos trabajar directamente en los materiales que son. Pero es importante que yo lo haga y que lo tengas en cuenta, Paula, porque de acá también va a surgir un, un esquema de iluminación, para que también quede claro eso. Entonces por eso necesito tener una línea más contrastada para que después cuando yo aplique, por ejemplo, trazos de marcador, no se vayan a perjudicar esos trazos. Además, yo tengo muchas subestructuras, incluso aquí, sobre todo en el cono y en la esfera, esas subestructuras ya empezaron a quedar muy oscuras. Entonces necesito establecer por el tema de jerarquía de líneas que el dibujo final es ese dibujo que tiene esas líneas más gruesas. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, señor, una pregunta. Dime. En cuyo caso de que pues se haga como sombras, se puede hacer como combinar materiales, o sea, como Por supuesto, darle por supuesto. Eso, detalles. sí, por supuesto. O sea, es frecuente, y yo también he pasado por ahí, que tengamos algo de reticencia o algo de temor en la combinación de materiales, a veces porque creemos que está prohibido y a veces es también como por estética. Yo me he encontrado con más de una persona que cree que, por ejemplo, el bolígrafo y el lápiz no se deben mezclar, como que hacerle, por ejemplo, sombreado de lápiz a un trabajo en tinta, eso es feo o algo así. Es como en últimas, trabajen lo que estén en capacidad de trabajar bien. Yo soy muy amigo de los marcadores. Varios muchachos de los grupos se han empezado a motivar a usarlos, pero también es necesario señalarles, y lo he hecho, que el trabajo de marcador al principio tiene sus complicaciones. La más importante es que la mancha del marcador se nos puede empezar a salir de las manos, se puede empezar a sentir no muy oscura o muy clara, eso no es tan importante. O sea, desde que pues la luz sea clara y la sombra sea oscura, sino, no sé si tú alguna vez has visto como que uno en marcador, si uno no tiene suficiente confianza para hacer, digamos, lo que yo estoy haciendo ahorita, que es llenar un plano con un solo movimiento de la mano. Si en lugar de eso empezamos a hacer esto, y luego otra vez, entonces pueden empezar a quedar como parches. El brush pen, que es lo que estoy usando yo, el marcador pincel, tiene la ventaja de que su tinta no tiene ese efecto, porque la tinta es más bien líquida. Pero con los marcadores, con los plumones, puede pasar que se empiecen a ver bandas. Eso no necesariamente es malo, pero a veces uno se da cuenta que la manera como están trazando no se ve tan bien. Pero en últimas, esas son consideraciones en este momento menores. ¿Qué no lo sería? Cuando ustedes entinten o sombreen o hagan el trabajo de sombras, como lo quieran decir, no se salgan de las líneas y tengan cuidado de que los tonos son los que son. Es decir,
No dejen que la clave alta se les ensucie, no dejen que la clave baja se les vuelva demasiado clarita, no pongan parches negros de tinta en la clave media ni en la sombra si la iluminación es de rango completo. Ese es el tipo de reflexiones que quiero que hagan, pero de resto, Paula, ¿cómo estás, Astrid? Y pues la consideración que siempre es importante recordar, porque a veces por descuido la ignoran, nosotros no podemos trabajar color. De resto, lo que ustedes quieran trabajar está perfectamente permitido, no hay ningún problema. Entonces fíjate que aquí ya apliqué una capa de clave media tirando a clave baja, pero igual vale la pena seguir reforzando la profundidad de las sombras y al mismo tiempo los tonos medios y los tonos altos necesito diferenciarlos uno de otro. Ve, ahora fui a perder uno de mis marcadores. Eso me pasa por despistado, pero yo sé que no se ha perdido, está por acá rondando. Que si viera en mi escritorio, tengo como 80 marcadores y rapidógrafos regados justo por fuera del plano. Entonces tengo que hacer mañitas para encontrar mis cosas, pero pero no, mis materiales están acá. Yo sé que no, nada se ha refundido. Entonces, listo, este era el que estaba buscando. Aquí tengo esto es un Faber-Castell. Tengo un juego que hace parte de otro juego más grande, que es este de acá, que son 24. Yo no soy tan amigo de los marcadores de color, pero están bonitos. Fue un regalo que me hicieron hace un tiempo. Lo que me gusta sobre todo es que tengo una escala de diferentes tonalidades que puedo utilizar. Entonces acá tengo tonos que sirven para clave alta y clave media. Y en todo caso, probarlos no es una mala idea, porque a veces lo pueden engañar a uno un poquito. Entonces aquí tengo un tono que me puede servir para clave, vamos a dejarlo en la clave alta. El plumón lo podemos utilizar como si estuviéramos creando un entramado, no tiene ningún lío. Voy a dejar una reserva blanca en la zona de luz destacada, tanto de la esfera como del cilindro. Vamos ahora a aplicar una clave media. Vamos a probar si este funciona bien. Sí, aunque uno se da cuenta que este y este son más bien parecidos, entonces la, necesito reforzar la intensidad de la sombra. Tengan presente siempre, esto se ha dicho en casi todas las clases, es necesario decirlo, se seguirá diciendo. Uno de los errores más recurrentes es no poder percibir la diferencia entre un tono y otro. Eso es muy grave, eso daña los ejercicios. Con más práctica y más paciencia se logra controlar ese asunto. Entonces vamos a empezar a profundizar esas sombras. Vamos a ir, puede ser acá. Sí. Entonces como ya había dejado antes un tono gris, y este tono está más bien oscuro, y se suma al tono que yo tenía, con los marcadores pasa eso. Entonces voy a trabajar este plumón, aprovechando que los plumones de la serie B de Faber-Castell son plumones de calidad profesional. O sea, esto se puede pensar tanto como marcador y como un rapidógrafo que puede ser delgado y puede ser grueso según la inclinación y según la calidad de nuestro pulso. Entonces no voy a hacer parches de tinta, sino voy a trabajar con entramados. ¿Me sigues hasta ahí, Paula? Sí, sí, señor. Una cosita, Dime. bueno, aunque claro que ya se está viendo, es que da esa duda de que si se pueden combinar también texturas. Ah, sí, 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 sí. Mi única recomendación, ¿cuál es? Si le vas a poner una textura aquí y acá vas a poner otra de otra categoría, eso va a empezar a crear confusiones, sobre todo porque vamos a leer que el lado derecho de sombra y el lado izquierdo de clave media o de luz del mismo objeto son de materiales diferentes. Pero si tú dices, aquí en este objeto, que originalmente era un prisma y ahora es como una tablita con un corte curvo, y en este cilindro, y en esta esfera, y en este cono, hay 4 texturas diferentes, cada una para cada objeto, y podría haber una quinta textura diferente, la textura de la sombra proyectada. Vas a ayudar a que las texturas nos digan textura equivale a material. No significa que te tengas que preocupar por textura de madera, textura de tela o de lo que sea. Simplemente le vas a decir a otros, que es lo más importante, estoy haciendo objetos o dibujando objetos que tienen materiales diferentes. No son del mismo mineral o de la misma sustancia o de lo que sea. Y eso ayuda, por ejemplo, eso contribuye mucho a la legibilidad. Entonces no hay ningún lío. También otra opción que tenemos es misma textura para absolutamente todo, menos para la sombra proyectada. Y en la sombra proyectada cambiamos de textura. ¿Qué estamos diciendo ahí? El suelo o la superficie tiene un material diferente. Eso también puede ser muy útil para legibilidad. Pero es al interior de cada objeto donde sí les recomiendo
que mantengan consistencia de una sola textura si la van a utilizar. Vamos a completar acá, vamos a completar también por aquí, creo que valdría la pena establecer qué es sombra de oclusión y poner una muy suave textura en la sombra proyectada y ya solamente quedaría la sombra proyectada como tal. Entonces vamos a ello. Voy a ir primero al bolígrafo. Entonces, fíjate justo dónde está la punta de mi bolígrafo. Esa punta del bolígrafo está ubicada en lo que ahora es invisible, que es la esquina inferior izquierda de esta cajita. Recordemos que es desde el extremo, perdón, desde la base de un objeto, no desde uno solo de sus lados, que tiene que empezar la proyección de la sombra. Entonces, dibujar los lados invisibles puede ser muy útil para que no nos vayamos a perder en ese frente. Igual acá pues no es muy recomendable hacer un trabajo muy denso porque voy a estar cubriendo apuntes y se va a leer confuso, pero igual puedo alcanzar a plantear una sombra proyectada muy sencilla, que se entienda que está ahí, y ya con eso terminamos este ejercicio. Astrid, cuéntame si tienes preguntas, ya casi vamos a terminar, es que tengo un stream a la 1:30, por eso hoy le tuve que cambiar la hora, pero aprovechando que estás aquí con nosotros, cuéntame si tienes alguna inquietud que podamos resolver. Eh, Profe, tenía una pregunta Dime. con respecto a los thumbnails, Sí, pero pues es que no entendí muy bien como los conceptos, o sea, cómo trabajar en ellos. listo. ¿Tienes alguna idea que se te ocurra que quieras trabajar o...? Pues estaba pensando como algo así tipo apocalíptico. ¿Listo? ¿Listo? Entonces déjame, a partir de ahí, voy a generar aquí un thumbnail que utilice las bases de lo que me van a entregar la próxima semana para preentrega. Entonces, primero que todo, sí o sí elegimos el formato. Si ocurre que al dibujar formas geométricas todavía el pulso no les da, no hay lío con que usen instrumentos. Listo, no me vayan a dejar líneas chuecas ni vayan a dejar líneas gruesísimas que a veces trazan rectángulos como con un Sharpie que ya está gastado. No, hablando en términos de jerarquía visual, el marco está bien que se vea, pero en últimas el marco pues solo eso, es el contenedor. Entonces no hay ningún lío si quieren trazar un rectángulo, que pues no voy a hacer dos thumbnails, solamente esto puede sonar como una reflexión así como casi infantil, pero de verdad hay algunos que tienen el pulso muy, no fregado, sino que hasta ahora están empezando a pulirlo y pues entonces no vayan a dejar que, si esa es la situación, el límite de cada thumbnail no funcione. Esta idea que yo voy a hacer acá pues va a ser medio cliché, aunque la verdad pues, o sea, realmente técnicamente todo está inventado y pues la gracia de hacer thumbnails es que nosotros vayamos explorando qué va a pasar con nuestras historias. ¿Listo? Entonces vamos a plantear una primera idea. Entonces, primero que todo tenemos que cumplir con los parámetros que son establecer una base, literalmente un objeto base dónde va a ocurrir esa escena. Piensen si alguna vez han visto como modelitos de Lego o Polly Pocket o de pronto escenarios de perspectiva isométrica en videojuegos, que no significa que tienen que trabajar solo perspectiva isométrica. Lo que quiero decir es esa idea de yo no estoy haciendo un paisaje, sino estoy haciendo como una losita, como una baldosa, como un platico y encima de eso y solo encima de eso es que existe la escena. Eso es con el propósito de que no, como el paisaje llama a estos ejercicios, que no se vuelva un ejercicio de paisaje, porque se puede volver muy difuso, que no tiene buen punto focal y se puede volver demasiado complejo. Entonces, primero que todo establecemos el formato. Ya sabes que para escena 1 y escena 2 tiene que ser el mismo formato. Ya para la escena 1 y 2 ¿de qué? De la idea 2, de la idea 3, de la idea 4, puedes plantear formatos diferentes, jugar con otras perspectivas. Bueno, ya ahí tú miras qué llama tu atención hacer. Entonces, aquí planteé mi losa o plato o lo que sea que sirve como el escenario literalmente donde va a ocurrir la escena. Y ahora yo puedo decir, aquí tengo tres objetos. El primero, aquí está el segundo, y quiero que el tercero esté por aquí. Estoy planteando en este momento, Astrid, únicamente las bases. Ahora empecemos a proyectar. Ustedes saben que yo soy muy amigo de la lineal de tres puntos de fuga.
No se dejen meter eso porque sí, simplemente es algo que a mí me llama la atención. Ustedes pueden trabajar otra cosa, no hay ningún problema. Entonces, primero que todo, voy a empezar a jugar con una serie de prismas que sirven como las primeras estructuras contenedoras. Eso ustedes lo entienden bien. Y a partir de ahí tengo que entonces sacar los dos objetos básicos o intermedios y el objeto complejo. Entonces yo quiero, por ejemplo, que el objeto complejo sea el que está al frente. Entonces acá es donde voy a jugar con... De hecho acá creo que no necesitaba el prisma de base. Y de nuevo no significa que todos los objetos tengan que verse así. Estoy partiendo de esto porque es como la versión más fácil de explicar, pero ustedes pueden plantear lo que ustedes quieran. Indáguenlo primero, hagan hartas miniaturas y, o sea, miniaturas me refiero a algo literalmente así, breve, un par de segundos, se ponen a tontear un ratico antes de empezar a hacer los thumbnails, ¿listo? No es como, no te esperes a que ya estés haciendo formalmente el thumbnail de tarea para empezar a revisar qué es esto, ¿vale? Aquí voy a poner una casita y voy a dejar que esto sea un edificio. Entonces, como lo habíamos dicho, dos objetos de complejidad básica o intermedia con un objeto de alta complejidad. Entonces, digamos que mi idea fuera, la primera escena es el presente y estamos viendo dos edificios y un árbol chusco en el primer plano. Eso es una versión muy ingenua de la idea, pero como lo digo, es algo fácil y rápido de explicar. Y decimos segunda escena. En la segunda escena mantenemos el formato, pero podemos cambiar la perspectiva, incluso algo que podría ser interesante que se animen a hacer. Pero de nuevo, esto pues aplica más para los que quieran trabajar con perspectiva lineal, sobre todo los 3 puntos de fuga. Mira lo que está pasando acá y mira lo que está pasando acá. Mantengo el formato. Tengo que decir que es la escena A y es la escena B. Pero te das cuenta cómo la cámara en la escena B está más en picado y cómo la escena A está más próxima a la línea de horizonte. Sí, profe. Y ahora fíjate lo que puedo hacer. Planteo, de acuerdo a la lógica de perspectiva que me dé, entre otras cosas, el proponer este cambio. Aquí abre una tangente, pero estoy haciendo una estructura contenedora. Entonces aquí voy a diseñar en esta escena B la ruina de este edificio. Porque cayó la bomba nuclear o qué sé yo. Entonces ya no es el edificio completo, sino es el edificio ya vuelto a escombros. Podría plantear también escombros alrededor. O sea, le puedo dibujar aquí, esto es una opción, por supuesto, puedo dibujar segmentos que hagan parte de este objeto. O sea, no se trata solo de decir, tiene que aparecer una figurita, otra y otra, porque yo puedo decir, pero yo quiero representar que esto está roto, pues entonces los pedazos rotos los voy a poner alrededor. Quiero que la casa también aparezca ahí, pero la casa, al igual que el edificio, sufrió un deterioro catastrófico, entonces la casa va a ser una serie de como palitroques ahí, como unos maderos viejos. De pronto puedo mostrar el techo, pero entonces el techo está lleno de rotos y huecos y demás, y de pronto ya ni siquiera hay puerta porque fue volada, aunque pues la verdad sería una bomba nuclear muy modesta si la casa quedó en pie y solamente se cayó la puerta. Pero creo que me entiendes lo que estoy diciendo, ¿cierto? Sí, profe. Y aquí, en lugar de hacer la proyección que ya habíamos hecho, la proyección tipo acordeón, y si sus objetos salen desde ahí, yo no tengo ningún problema con eso, porque este tema es difícil, francamente. Entonces, pues no se afanen o sea, sin ofender ni nada, no se las traten de dar como de concept, sin darme una lógica de perspectiva de lo que quieran hacer. Bajo esa premisa pueden hacer lo que ustedes quieran. Y aquí, la planta, producto de la radiación nuclear, ya no es esto, sino la planta es una planta que tiene tentáculos y es lo único que está vivo y coleando en este escenario que ahora está vuelto nada. Y ahí tendría un ejemplo, desafortunadamente borroso por mi asquerosa cámara, de una escena A y una escena B, donde lo que se mantiene es el formato, se mantiene la consistencia de la idea, es decir, en este caso sí es válido decir escena inicial y escena final, aunque esa no es la única manera de trabajar, porque como lo habíamos dicho, podrían trabajar sobre todo en conceptos abstractos, aquí está el día y aquí está la noche, pero no se trata de decir y en la noche termina una historia, no, uno podría representar literalmente el mismo ensamblaje de objetos y decir dos esquemas de iluminación diferentes, uno representa el día y otro la noche. Eh, realmente pueden trabajar lo que quieran. Fíjate también que la cámara no tiene que estar en la misma ubicación.
La cámara incluso podría estar más lejos o más cerca, lo que significa que esta base y los objetos se podrían ver más grandes o más pequeños. De hecho, acá no solo la cámara está más en picado, aquí alcanza a ver un nivel, sino de zoom. El plano ya no se siente tan panorámico, sino se siente más como un plano general que se empieza a cerrar. Todo ese tipo de cosas son válidas y después lo que va a ocurrir es que esto y esto y esto va a tener que ser examinado como thumbnails independientes. Entonces, por ejemplo, dentro de esa ronda de 6 thumbnails de objetos, yo puedo decir, hagamos el árbol cuando el árbol está sano. Entonces yo digo, listo, pero entonces yo quiero una vaina así como bien geométrica, porque sale chévere y porque además es como fácil de controlar. Entonces aquí está el árbol y le empiezo a hacer la prueba. Entonces de pronto puedo hacer una prueba 2 donde ese mismo árbol como curvo geométrico, pero con un rombo más pandito, esa apariencia geométrica tenga un diseño que se sienta de pronto un poquito más interesante, que tenga más cambios. Entonces aquí estaría la versión 1.1, la versión 1.2. También yo puedo decir, pero listo. Dentro de estos 6 túneles que tengo que hacer del objeto 1, necesito hacerme al menos un par de qué le pasa a ese árbol cuando el apocalipsis lo convierte en otra cosa. Entonces ya la base misma cambia porque ya entonces es como una medio esfera y a partir de la medio esfera entonces desde proyecciones que son nuevas bases como óvalos yo voy a empezar a generar líneas que tienen un ritmo recurrente para generar los tentáculos. Le pongo sus respectivas líneas envolventes siempre que sea necesario. Ya saben que no tienen que iluminar los túneles de objetos. Y ese es el proceso. Indagamos a profundidad aquí, indagamos generalidades, pero la narrativa sí la vemos más acá que aquí. O sea, aquí también hay narrativa, pero aquí es narrativa específica. Este objeto, este objeto, este objeto, pero la totalidad de la historia la vamos a ver es acá. Aquí hay más detalle, aquí hay menos detalle, aquí no tiene que haber sombra, aquí sí tiene que haber sombra. En eso consiste el proceso. Además, aquí hay encuadre y hay formato. Aquí los objetos están flotando sobre el espacio porque aquí no estamos probando escenas. Aquí sí estamos probando escenas, por tanto tiene que haber formato más iluminación. Aquí solo estamos revisando los objetos, por tanto está bien si los objetos flotan sobre el espacio, si son solo líneas, si son solo líneas de lápiz y tinta. Si quieren iluminar está bien, pero no se obliguen a hacerlo porque entre más sencillo sea esto, también va a ser más libre la exploración. ¿Vale? Ok, profe. Uy, ¿se escucha? Sí. Ok. Y digamos, ¿puedo hacer otras 2 escenas con el mismo tema? Sí, O o sea, sea, ¿tiene que ser el sí, sí, mismo sí. tema? Sí, sí. De hecho, esa pregunta no surgió en clase, pero es una aclaración importante y es, tus Ah, ideas, tus ideas pueden estar relacionadas. O sea, tú puedes decir, ¿y cuál sería mi recomendación? Cuando escribas tus enunciados, una idea como historia postapocalíptica, eso ya es un enunciado fuerte, pero igual ese es un enunciado que en todo caso es ambiguo, porque no es lo mismo postapocalipsis como lo que se ha visto a veces en juegos de Zelda a lo que se ve por ejemplo en Fallout o lo que hay en Terminator, ¿sí me entiendes? Entonces tú puedes decir, por poner ejemplos así súper superficiales, idea uno apocalipsis en Bogotá, idea 2 apocalipsis en el bosque, idea 3 apocalipsis en el futuro muy distante, o qué sé yo. Pero en últimas hay un hilo conductor de todas tus ideas. Si eso te sirve, dale, no hay ningún problema. O sea, ustedes tienen completa libertad de proponer lo que ustedes quieran, pero lo único que sí necesito es que cumplan con los requisitos, que no solamente es hacer harto trabajo, sino hacer los thumbnails tanto de escenas como de objetos y entender que estas no son ilustraciones y estas tampoco, estas son pruebas. Entonces tienen que ser dibujos sencillos. Si se equivocan, repítanlos. O sea, prefiero que hagan más que 8 thumbnails, pero que vayan perfeccionando una idea y no que se demoren horas haciéndole las rayitas y los entramados y las sombras a algo que en últimas es una prueba para así sacar un dibujo más grande. ¿Sí me entiendes? sí, profe. Muy bien. Última pregunta si la hay. No, señor. Listo. Entonces, para que tengas en cuenta, como pues yo ahí adelanté, ya de por si estos streams no son tan concurridos, pero cuando yo recién entré, estuve solo un rato, entonces yo me puse a hacer un recuento de esto, de la proyección de formas o la proyección libre de formas. Entonces básicamente está haciendo un recuento de por qué ubicamos perpendiculares, aunque no sea obligatorio, pero cuál es la reflexión que sale ahí, qué le pasa al cuadrado cuando las superficies ya no son completamente rectas ni solamente inclinadas. Es básicamente como un plus de los demos que se hicieron en clase, creo que podría servir
tenlo en cuenta cuando ya el video esté publicado, que creo que puede ser mañana en la mañana. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Y Paula, recuerda porfa que las clases ya están publicadas y también los videos de refuerzo tienen mucho contenido que te puede servir. O sea, obviamente ver una clase de 3 horas de pronto no es tan grato, pero pues los demos sí son de 1 hora aproximadamente cada uno. Y básicamente hemos hecho recuento de todo y también han surgido preguntas dentro de ellos cuando han sido en stream. Entonces, pues yo tengo trabajos pendientes, o sea, tú tienes trabajos pendientes para la clase, entonces yo estoy ahí atento a que eso pues se resuelva. La próxima semana es preentrega, yo ya les mandé un correo. Si hay alguna duda sobre eso, por supuesto puedes escribir, porque ya me tengo que desconectar porque tengo un stream en 20 minutos de otra clase. Pero lo ideal sería, Paula, que tú y cualquier otro que tenga trabajos pendientes se pongan al día la próxima semana y dejamos una semana despejada para los dibujos finales de semana 10. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Cuídense, gracias por participar y estaré atento a cualquier pregunta que hagan por el correo. Buen fin de